lo que les compartiré forma parte de unos apuntes que yo tomé del curso del Carisma Paulino que realicé en mayo del 2021. Vamos a compartir sobre el origen, el título y el subtítulo de esta obra. En cuanto al origen, en diciembre del año 1953, cuando tenía 69 años, nuestro fundador comienza a escribir estos apuntes, estos memorias, por el 40 aniversario de la fundación de la Sociedad de San Pablo y el inicio de la familia Paulina. Y como título lleva esta frase del latín, Abundantes Divisiae Gratiae Sue, su abreviatura es AD, y es el título que el fundador escribió a mano, allí pueden ver en la parte superior derecha, de la versión mecanografiada de la obra, que se tomó de la carta a los Efesios, capítulo versículo 7, considerando las abundantes riquezas de su gracia, concedidas por Dios al Padre Alberione, a la Sociedad de San Pablo y a la familia Paulina en sus inicios, y considerando que Dios es el protagonista de esta historia, en la que el Padre Alberione se ve como un colaborador, como un instrumento en las manos de Dios, siendo todo obra de la divina providencia. Ustedes verán que yo voy poniendo, ¿no?, en esta presentación AD 43, que es como están identificados los párrafos en el escrito de este libro. Y lleva como subtítulo Historia carismática de la familia Paulina, que fue agregado en una edición posterior del año 71, considerando que este documento contiene testimonios de las gracias especiales que fueron concedidas por el Espíritu Santo al padre Alberione para realizar su obra, que es la familia Paulina. Y en este curso del carisma paulino nos invitaban a reflexionar sobre el carisma. ¿Qué es entonces el carisma? Es un don especial, un don único del Espíritu Santo que Dios da a aquellos a quienes Él quiere y a quienes le confía una misión particular para el bien de la Iglesia. Pero se pueden distinguir distintos tipos de carisma. Está el carisma del fundador, que son aquellos dones personales y que, de cierta forma, no se pueden transferir a otros. Por ejemplo, la vocación sacerdotal del padre Alberione. Y después está el carisma de fundador, que aquí sí contiene dones que son colectivos, que son transferibles, que crean la identidad de una nueva comunidad, como por ejemplo la espiritualidad integral de Cristo Maestro que el padre Alberione transmitió a todos los paulinos. También se puede distinguir el carisma de fundación, que es el que acompaña el desarrollo de una nueva comunidad y que se compone principalmente del carisma del fundador y el carisma de los primeros discípulos, es decir, de los integrantes de la primera hora de la fundación. Y también se puede distinguir el carisma del instituto, que está animado por el carisma del fundador y el carisma de fundación. El carisma del instituto, entonces, se enriquece por nuevos dones del Espíritu Santo, que llama a nuevas personas, a nuevas vocaciones, y las dota para comprender, para actualizar y seguir esta inspiración originaria del fundador, que en el tiempo permanece invariada y da especificidad a todo lo que se va a desarrollar. Y llevaba como subtítulo, decíamos, esta obra Historia carismática de la familia Paulina. Historia carismática porque AD ofrece una mirada histórica sobre el carisma de la familia Paulina. Si tomamos solamente esta obra, entre los años 1884, el nacimiento del padre Alberione, y el año en que se finaliza de escribir, que es el 1954. Y considerando la familia Paulina hay que tener en cuenta que en el año en que se finaliza la obra, solo había 4 congregaciones. Estaban los padres paulinos, las hijas de San Pablo, las hermanas discípulas del Divino Maestro, las hermanas pastorcitas
y los cooperadores paulinos. Faltaba la congregación de las hermanas apostolinas y los institutos agregados, Santa Familia, Anunciatinas, Gabrielinos y el Instituto Jesús Sacerdote. Pero igualmente, AD también aplica para todos ellos porque participan igualmente del carisma de fundador. El padre Alberione escribe en AD que la familia Paulina y su carisma es como un río, que mientras fluye en el tiempo pasa por paisajes diversos, pero la fuente es única y constante. ¿Y por qué fue escrito AD? Tenemos en primer lugar la motivación de los paulinos. Algunos sacerdotes, como el padre Juan Ruata, entre otros, se lo pidieron al fundador. Para profundizar la comprensión de la vocación paulina y conocer mejor la persona del fundador. Yo cuando leía esto me costaba un poco porque decía, 40 años viviendo con el fundador y todavía digo, lo querían conocer mejor, ¿no? Qué cosas, ¿no? Y también está la motivación del fundador, porque el padre Alberione reconoce que hasta el momento no se había escrito nada. Pero también tiene un motivo principal, que es hacer comprender a todos que para él San Pablo es el único fundador, modelo, padre e inspirador. Por San Pablo nació la familia Paulina, por él fue alimentada, él la hizo crecer y de él asumió su espíritu. Podemos decir que el padre Alberione dio la prioridad a San Pablo y se retiró a su sombra. Se siente un servidor en la historia de Dios, un simple ayudante de Dios, un pobre instrumento en las manos de Dios. Y para aquellos que quieran leer Abundantes Vidicies, AD, hay algunas claves. Por ejemplo, AD es como la Biblia paulina. Podemos decir una historia sobrenatural inspirada y guiada por Dios. Y como el texto bíblico estamos invitados a leerla sin apuro, tratando de leer en ella el espíritu con el que fue escrito. También hay que tener en cuenta que no es una narración cronológica, crítica y científica, sino que el padre Alberione es como que va y vuelve libremente narrando estos recuerdos y estos eventos que encontramos en AD. Pero sí es importante tener un conocimiento del contexto histórico para poder comprender correctamente el mensaje que nos quiere dejar. Otro detalle es que AD está escrito en tercera persona del singular. El primer párrafo comienza diciendo, o escribiendo el padre Alberione, si para condescender con vosotros él quisiera narraros algo de lo que todavía recuerda y consideráis útil para la familia Paulina, como verán, es tercera persona del singular. Y finalmente, tener en cuenta que muchos argumentos de AD tienen un desarrollo posterior en otras obras. Para mencionar una, Ut perfectus sit homo Dei, para que el hombre de Dios sea perfecto, que surge de los ejercicios espirituales de abril de 1960. Y en la primera parte de AD vamos a encontrar tres luces o gracias decisivas, fundamentales, que recibe el padre Alberione. La primera es la llamada al sacerdocio, la segunda, y que muchos conocemos y hemos hablado, la noche de luz, y la tercera, la naturaleza de la organización de su obra. En cuanto a la primera luz, la llamada sacerdotal, en este curso nos invitaban a pensar si son grandes luces, cuáles eran las oscuridades que estaban en torno a esta luz. Entonces, la oscuridad en torno a esta primera luz se puede decir que es la de un niño de 6 años, allá por el 1890, 1891, que aún no tenía clara cuál era la inclinación que sentía. Una intuición a la que todavía no sabía cómo dar concreción. De hecho, la maestra de la primaria le pregunta al padre Alberione, junto con los alumnos de su clase, qué querían ser cuando fuesen grandes,
Y Alberione responde que quería ser sacerdote. Y él dice que muchos lo cargaban después de ello. Y él en algunas personas veía Ahora tú, simplemente eso, alguien que quizá como que lo molestaba. Pero en otras personas él veía a quienes le recordaba cuál debía ser la misión en su vida. Por eso, en la percepción de la luz de Dios, en esta llamada, todo en su vida comienza a orientarse hacia esa misión del sacerdocio. En cuanto a la segunda luz, la noche de luz, que todos sabemos es la adoración eucarística entre el 31 de diciembre del 1900 y el 1 de enero del 1901, al inicio del siglo XX, las oscuridades que había en este momento están en los desafíos que enfrentaba la Iglesia y el mundo en ese momento. Había muchos desórdenes, cambios sociopolíticos, ideas que contestaban la enseñanza de la Iglesia Católica y amenazaban la práctica de la fe. El padre Alberione va a recordar en AD movimientos y doctrinas como el liberalismo, el americanismo, el modernismo, el socialismo, la masonería, el fascismo, y él va a sentir esto de oponer prensa a prensa, organización a organización. Esta noche de adoración eucarística fue muy especial. Él dirá en AD 15, de la hostia vino una luz especial. Ese momento fue un encuentro, un diálogo con Jesús hostia, que es la verdadera luz del mundo, que fue luz para el padre Alberione, en ese momento seminarista de 16 años, para comprender la situación del mundo en el que vivía. Una comprensión de la invitación, deseo de Jesús, vengan a mí todos. En latín, venite ad me omnes, que estaba escrito en la puerta del sagrario del tabernáculo, en la cual hace el padre Alberione la noche de adoración. También genera en él una conciencia eclesial muy profunda. Dirá que le pareció conocer el corazón del gran papa del momento, León XIII. También la conciencia de ser apóstoles de hoy, apóstoles modernos, usando los medios de los adversarios. Y también comprensión de la responsabilidad personal. Dirá que se sintió profundamente obligado a prepararse para hacer algo por el Señor y los hombres del nuevo siglo con quienes habría de vivir. Y obviamente, ante tanta luz, dice el padre Alberione, tuvo una sensación de nulidad. Pero Dios le responde con el primer yo estoy con ustedes, en italiano io sono con voi, hasta el fin del mundo en la Eucaristía. Podemos decir que esta noche de luz fue el momento de concepción de la familia Paulina. Todos nosotros, como paulinos, somos nacidos de Jesús hostia. Y la tercera luz decisiva es la naturaleza de la organización. Y en la oscuridad en torno a esta luz, podemos decir que estaban las buenas ideas, pero que eran humanas en sobre el qué y cómo hacerlo. Y allá por el 1910, ya sacerdote de 26 años, vio con mayor luz. Vio personas escritores, técnicos, propagandistas, pero ya religiosos y religiosas. Porque esto sentía le daría más estabilidad, unidad, continuidad, sobrenaturalidad al apostolado. Piensa en una sociedad de personas que amen a Dios con toda la mente, fuerzas y corazón y se ofrezcan a trabajar por la Iglesia. Y en todo este proceso de organización, el padre Alberione se apoyó siempre en lo que él llamó la doble obediencia. En primer lugar, a las inspiraciones de Jesús Eucarístico, confirmado por su director espiritual, y en segundo lugar, la obediencia a la jerarquía, a la autoridad eclesiástica. Y también se apoyó en la ayuda de Dios y de las personas. Era el padre Alberione que sin el rezo del rosario, él no se animaba a dar ninguna exhortación. Se apoyó también en los laicos, en los cooperadores paulinos,
Y dirá también que hubo muchas otras personas, ya sean externas o miembros de la familia Paulina, que pudieron suplir las deficiencias que él tenía. Esto como la primer parte, estas tres luces decisivas. Y también se nos invitaba en este curso a pensar en el carisma paulino como una joya, a compararlo con una joya. Y esta joya con la cual lo podemos comparar al carisma paulino son los ópalos, que brillan de colores diversos, ya que el carisma paulino contiene partes diversas que conforman una unidad coherente y que es extremadamente bella. Uno de los colores más intensos de esta joya del carisma paulino es la romanidad. Y esto significa que el padre Alberione vio en la Iglesia y en el Papa las garantías de la salvación. Él escribirá: se debe obedecer a la autoridad eclesiástica. El Papa es el gran faro de la humanidad. Y también vamos a encontrar expresiones como se sintió obligado a servir a la Iglesia, el apostolado puesto al servicio del vicario de Cristo. Se busca la vida en Cristo y en la Iglesia. Siempre esté claro el pensamiento de vivir y operar en y para la Iglesia. De hecho, todas estas convicciones del padre Alberione hicieron al cuarto voto de los paulinos, que es la fidelidad al Papa en lo que respecta al apostolado. Pero también esta joya del carisma paulino brilla con otros colores: el espíritu social, la universalidad, el espíritu litúrgico, la misión catequística, el espíritu pastoral. En cuanto al espíritu social de la familia paulina, podemos decir que el padre Alberione, desde muy joven, siempre se interesó en las cuestiones sociales. De hecho, uno de sus grandes interrogantes es hacia dónde caminaba esta humanidad. ¿Se salvará? ¿Se perderá? También se interesaba en las enseñanzas sociales de los papas. De hecho, hasta llegó a formar parte del Partido Popular Italiano, que se fundó en el 1919. Sí, el carisma paulino implica una especial sensibilidad a las cuestiones sociales, para construir sociedades basadas en el Evangelio, para orientar todo al reino de Jesucristo Maestro, camino, verdad y vida. Y es importante recordar que el padre Alberione además escribe el Catecismo Social en el año 1949, justamente para crear conciencia social en la vida y actividad de los católicos y resistir al comunismo. De este modo, el fundador hizo crecer y formar la conciencia social que fue transmitida a la familia paulina como parte del carisma paulino. Otro de los colores es el universalismo, que el padre Alberione descubrió principalmente en el apóstol Pablo. Descubre en él el pequeño universo, primeramente toda su persona, su personalidad, su santidad, su corazón e intimidad con Jesús. También descubre en San Pablo el universo eclesial, es decir, todas las áreas de la Iglesia: la liturgia, la dogmática, la moral, la organización de la Iglesia, y también el universo apostólico, su celo por todos los pueblos, la apertura a todo el mundo como área de trabajo. El fundador comprende así la característica de la universalidad de la familia paulina: amplia apertura a todo el mundo en todo el apostolado. Él hablará de publicaciones para todas las categorías de personas, niños, jóvenes, ancianos. Por ejemplo, no hablar solamente de religión, sino de todo hablar cristianamente. Y veremos en el escrito de AD que empleará estas palabras de totalidad y todo, tutto y ogni en italiano, y en esta totalidad y el todo, siempre con la justa dirección de dar a conocer a Jesucristo. Y su pasión por estas palabras se evidencian también en la oración ecuménica a María, que
Está en la página 186 del devocionario que muchos de nosotros tenemos. Otro de los colores es el espíritu litúrgico. Y aquí podemos decir que el interés de nuestro padre fundador por la liturgia, que se transformó en pasión, se expresó en la formación intelectual a través de la lectura. Leyó al francés Prosper Guéranger. También practicó como docente de liturgia, maestro de ceremonias, sacristán del seminario, ceremoniero del obispo. Tuvo que leer de arte sacro por deber dar clases de arte sagrado. Y el fundador transmitió su pasión entonces por la liturgia a la familia paulina de diversas formas, en el aprecio por el canto gregoriano y la música sacra, las publicaciones litúrgicas, podemos mencionar el misalito o boletín parroquial litúrgico del año 32, hubo una congregación, las hermanas de las pías discípulas del Divino Maestro, que están en este año celebrando el centenario, la publicación de la vida en Cristo y en la Iglesia a partir del año 52 y que continúa hasta el presente, la construcción de 3 iglesias paulinas de acuerdo con las 3 principales devociones, el templo de San Pablo en Alba, en Italia, la Basílica Menor de María, Reina de los Apóstoles en Roma, y las iglesias de Jesús Maestro, originalmente una en Alba, que pasó al clero diocesano, y después también por voluntad del padre Alberione, surgió la iglesia que está en Vía Portuense en Roma de las Pías Discípulas. Otro de los colores de la joya del carisma paulino es la misión catequística. El padre Alberione hizo del catecismo un estudio y apostolado particular, descubriendo este aspecto de la identidad paulina a través del trabajo como catequista, ya desde sus tiempos del seminario, los estudios pedagógicos, catequísticos, el servicio en la formación de los catequistas de la diócesis, la participación en congresos eucarísticos, el trabajo en la Comisión Catequística Diocesana, entre algunos otros. También leeremos en AD 81. La acción catequística se consideró siempre como la primera y fundamental. Y también escribirá Alberione que el apostolado catequístico se advierte también en relación a la Biblia, ya que es el instrumento que la hace inteligible y accesible al hombre contemporáneo. Otro de los colores es el espíritu pastoral. Aquí podemos decir que la dimensión pastoral del carisma paulino tiene 2 fuentes. En primer lugar, la luz y la acción que provienen de Jesús Hostia. Recordemos estas inspiraciones que el padre Alberione recibe de la adoración. Por eso la importancia de la adoración eucarística o la visita, como él la llama. Y también la experiencia pastoral del padre Alberione. Ejerció el ministerio en San Bernardo, en San Pietro in Vincoli, en las parroquias de los santos Cosme y Damián, en la parroquia de Guarene y en Alba. Y si bien el espíritu pastoral pertenece al carisma de toda la familia paulina, el padre Alberione lo ha transmitido, en particular al dar vida a las hermanas pastorcitas, las colaboradoras de los pastores. También nos compartirá en AD 83 que él estudió junto con otros sacerdotes para una nueva y una renovada pastoral. Y así surge otra de sus obras que es muy importante, Apuntes de Teología Pastoral. El apostolado de toda la familia paulina entonces es el servicio pastoral, la cura de almas y conducir a los demás a la salvación. Transmitir las gracias de Dios según la especificidad de cada instituto. Y dirá en otra obra una expresión que es muy conocida por todos. Nuestra parroquia es el mundo. Otra sección de este escrito es Ustedes son sal, ustedes son luz, en donde el padre Alberione nos comparte otras realidades que fueron experimentadas por él y que fueron inscritas en el carisma de la familia paulina. Por ejemplo, la animación cristiana de la cultura,
el padre Alberione habla de dar, en primer lugar, la doctrina que salva, empapar de evangelio todo el pensamiento y el saber humano, no hablar solo de religión, sino de todo hablar cristianamente. En definitiva, el padre Alberione buscaba un modo de sanear todos los ambientes del conocimiento y actividad humana, es decir, toda la cultura, llevándola a Jesús Maestro, camino, verdad y vida, que es la respuesta que toda la humanidad necesita. También el carácter misionero es otra de estas realidades. Dirá el padre Alberione que de Alba se miraba Italia y después de Roma se miraba a las demás naciones del mundo. De hecho, en el año 26 envía a Roma al padre Timoteo Giacardo y en el año 31 comienza la gran expansión con la llegada de los primeros paulinos a Brasil, Argentina y Estados Unidos. El padre Alberione indica dos principios internos del fervor misionero en AD. El primero, el desprendimiento de sí. Y el segundo, llegar a una intimidad con el Señor que nos lleva a asimilar ese deseo que nos dice Jesús de vayan por todo el mundo. También otras de las realidades son los cooperadores paulinos, que ocupamos un lugar muy especial en el corazón del padre Alberione, ya que nacimos en tercer lugar después de la Sociedad de San Pablo y las Hijas de San Pablo en el 1917. Y en AD nos narra que él experimenta el potencial de los laicos acompañando a los terciarios dominicos. Y los pensaba originalmente con dos objetivos principales: mejorar su vida cristiana según el espíritu paulino y compartir el apostolado ejercitado con la oración, las obras, las ofrendas. También otra realidad a la que el padre Alberione hace alusión es al trabajo y su importancia en los cimientos. Nos compartirá mucho las experiencias de trabajo el fundador y su pensamiento en relación a él. Están también muy fuertemente inscritos en el carisma paulino. El padre Alberione recordará en AD su origen campesino y su trabajo en la infancia, las vacaciones como periodo de trabajo, de estudio, de lectura, la práctica de descansar cambiando de trabajo, la meditación sobre la vida oculta y diligente de Jesús en Nazaret. Y para los que han leído AD o tengan la oportunidad de leerla, el punto 128 se nos presenta como un tratado teológico sobre el trabajo humano, donde el padre Alberione hace toda una serie de preguntas en relación al trabajo. Yo comparto una. ¿No es este el camino de la perfección, poner al activo servicio de Dios todas las fuerzas? También otra realidad es el espíritu y apostolado bíblico, que es quizás una de las luces más grandes en las experiencias del fundador, que advirtió que la práctica de leer la Biblia estaba muy descuidada y lo motivó a tratar de alcanzar a todos con la difusión de la Biblia. De hecho, funda la Sobicaín en el 1924, que también se está celebrando el centenario. También compartirá que desde el año 21 lleva consigo siempre un librito de los Evangelios. Y también fruto de su pasión por las Escrituras lo lleva a escribir en el año 33 el libro de leer las Sagradas Escrituras. Y el padre Alberione compartirá tres exigencias como fundamento del apostolado bíblico de la familia paulina. Primero, el Evangelio junto al catecismo en cada familia. No solo conocer la Biblia, sino su enseñanza con una formación integral y en una relación madura con Dios. Segundo, el libro del Evangelio es modelo e inspiración para cada casa editora católica, tanto en el cómo se presenta el libro en la forma como en su contenido. Y tercero, se debe dar realmente un culto del Evangelio, custodiarlo con todo respeto, referenciarlo en la predicación y sobre todo vivirlo en la mente, en el corazón y en las obras.
También en AD encontraremos alusión a la riqueza espiritual del carisma paulino. Las declaraciones más importantes que el padre Alberione incluyó en AD están en todos estos puntos que aquí mencionamos. La noche de luz, de la que hablamos algo al inicio, el espíritu paulino, el desarrollo de la personalidad, el sueño, el divino maestro, la reina de los apóstoles, San Pablo apóstol. Yo voy a mencionar algo de los primeros 4 que están en negrita. Y siempre debemos tener presente que estamos compartiendo elementos de una obra que es importante del fundador, pero no la única. Así que tenemos, como mencionábamos al inicio, elementos esenciales que se encuentran en otras obras. Por ejemplo, Donec formetur Christus in vos, hasta que Cristo se forme en ustedes, del año 32. El espíritu paulino, entonces, el padre Alberione lo define en AD 93. La familia paulina aspira a vivir integralmente el Evangelio de Jesucristo, camino, verdad y vida, en el espíritu de San Pablo y bajo la mirada de la Reina de los Apóstoles. Entonces tenemos una esencia del espíritu paulino, el vivir integralmente, es decir, experimentar el Evangelio con toda nuestra mente, voluntad y corazón, hacerlo parte de nosotros, experimentar todo el Cristo en nuestra vida como evangelios vivos, en un proceso de cristificación. Tenemos un método en el espíritu paulino, imitar a San Pablo, vivir el Evangelio como lo hacía San Pablo, que conoció a Jesús en plenitud. No soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. El espíritu de San Pablo brota de su vida, de sus cartas, de su apostolado. Y tenemos una asistencia bajo la mirada de la Reina de los Apóstoles. María nos sigue y acompaña con sus ojos atentos en nuestra experiencia integral del Evangelio, velando en nuestro camino de cristificación y sosteniéndolo con su presencia materna. Dirá el padre Alberione en AD número 100. Todo el hombre en Cristo Jesús, para un total amor a Dios, inteligencia, voluntad, corazón y fuerzas físicas. Todo, naturaleza y gracia y vocación para el apostolado. Carro que camina apoyado en 4 ruedas. Santidad o piedad, estudio, apostolado y pobreza. Y en el desarrollo de la personalidad, este carro paulino nos conduce a ese desarrollo integral, natural, sobrenatural y apostólico. Y el padre Alberione recalca entonces la importancia de usar bien los medios que conocemos en la familia paulina para ello. La hora de adoración, los sacramentos, la dirección espiritual, el pensamiento de los novísimos. Pero dedicará una especial importancia a la hora de adoración, a la visita. ¿Y qué es lo que sucede allí? Primero, el alma entra en comunicación con Dios. Si recordamos la noche de luz, dirá el padre Alberione, una luz particular vino de la hostia. O yo estoy con ustedes. Comunicación. Segundo, la maduración. La persona madura a la luz de Jesús hostia como el fruto en los rayos del sol. Dirá el padre Alberione, le pareció que en el nuevo siglo otras personas sentirían cuanto él sentía. En tercer lugar, hay una asimilación y aplicación de la verdad, donde el alma asimila y aplica todo lo que ha aprendido. Dirá el padre Alberione, se sintió obligado a servir a la iglesia y a trabajar con otros en organización. Y hay una armonización del conocimiento, tendencia, libertad y creatividad de la persona. Nos compartirá también Alberione. Estos pensamientos le inspiraron la lectura, el estudio, la oración y toda la formación. Y nosotros
estamos entonces también invitados a actualizar la noche de luz, la visita eucarística. Es verdad que la adoración del joven Alberione fue un momento de gran gracia, pero también lo es para nosotros en cada visita, ya que ella hace que nosotros lleguemos a ese proceso de cristificación, que es en definitiva que los pensamientos, los deseos y los sentimientos de Jesús se conviertan en los nuestros. Y podríamos preguntarnos, ¿no debería ser también nuestro objetivo convertirnos en representantes de la humanidad delante del Maestro y Pastor Eucarístico? Y reflexionando un poco, también hoy nosotros no estamos separados de los eventos mundiales, sino que participamos de ellos. Aún hoy el mundo está inmerso en un caos devastador por las guerras. Las verdades de la fe son contradecidas por las ideologías y los cristianos son perseguidos en muchas partes. Podemos decir entonces que los problemas de hoy son similares a los del cambio de siglo. Y como familia paulina, que hemos nacido de Jesús hostias, somos necesarios para el mundo de hoy. Y debemos resplandecer entonces para que la humanidad no pierda la vida en la oscuridad. Otro elemento carismático, más luz, el sueño. El sueño fue un evento fundacional en el proceso de formación del carisma paulino, al que el padre Alberione da mucho espacio en AD. Hay dos descripciones de este sueño. El primero se encuentra en Mihi vivere Christus est, para mí la vida es Cristo, que dice el padre Alberione, fue en uno de esos días en los que él no trabaja. De hecho, muchas de sus inspiraciones se dan en estos momentos en que el padre Alberione no trabajaba porque debía guardar reposo por diversas dolencias. Y la segunda se encuentra descrita aquí en AD, y como es recordada desde entonces. No teman, yo estoy con ustedes, desde aquí quiero iluminar, vivir en continua conversión. Frase que es muy conocida porque de hecho está escrita o escrita en todas las capillas de la familia paulina. El desde aquí salía del sagrario y con fuerza, como dando a entender que de él, el maestro, se ha de recibir toda la luz. Respecto a cuándo ocurrió este sueño, no se conoce con certeza. Se supone que puede ser en los primeros meses del año 23 o en el verano del 21. Y en cuanto al por qué ocurrió, hay dos hipótesis, en relación al momento específico y en relación al futuro. En relación al momento específico, se cree que por problemas de salud del fundador, la tuberculosis que se atribuye la curación milagrosa a San Pablo, las incomprensiones de los clérigos de la diócesis por todas las personas que lo seguían a él, la hostilidad recibida, de hecho le incendiaron la primera tipografía, problemas con los prestamistas, y en relación al futuro tiene que ver con el programa de vida para la familia paulina, ya que su director espiritual le dijo que hiciera de este sueño un programa de vida y de luz para todos los miembros de la familia paulina. En cuanto al programa de vida, no teman, yo estoy con ustedes, no dejarse llevar por el miedo en situaciones difíciles, sino encomendarse a Dios. Desde aquí quiero iluminar, ir entonces a Jesús Eucaristía a buscarlo todo, experimentar esta gracia especial que el fundador llama la visita. Vivan en continua conversión, tengan dolor por los pecados. No me desanimo con mis pecados, sino que me arrepiento y comprendo la necesidad de una conversión continua. Y el programa de luz que es para nosotros y los demás. Dirá el padre Alberione, estamos invitados a tomarlo todo del Maestro Divino presente en el sagrario. Esta es su voluntad, que la familia paulina irradie gran luz. Cada cual
piense que es transmisor de luz. Y en relación a todo esto hay un desafío que es el vencer el pecado. Leeremos en AD: dejadme estar con vosotros, no me alejéis con el pecado. Podemos decir que el fundador tenía mucha sensibilidad al pecado, no como una obsesión, sino consciente de la debilidad humana. De hecho, ante las primeras dificultades, lo primero que hacía era el examen de conciencia. Y de este espíritu nace la oración que muchos conocemos como el pacto o el secreto del éxito. Perdón. Y también en esta obra podemos conocer algunos retratos del fundador en función de lo que él dejó plasmado. ¿Hasta ahora se escucha todo bien? ¿Alguien que me diga? Sí, se escucha. Sí, perfecto. Bien, quería saber por las dudas de que no estuviera hablando solo. Bien. No, está bien. Podemos crear entonces algunos retratos del fundador en función de lo que escribió en esta obra. En primer lugar, el padre Alberione humilde. Leeremos en muchas partes de AD que se describe como una pobre carcasa, Lo mismo, ¿no? alguien que aceptó dones que le repugnaban, un semiciego que recibía luz de vez en cuando, como un pincel de poco valor. Pero todas estas insuficiencias fueron clave para que Dios pudiera obrar en él. De hecho, esta oración del pacto secreto del éxito fueron una encarnación en su persona más que una oración. También podemos descubrir el retrato de un fundador con sufrimientos y preocupaciones físicos y morales, por la separación de la diócesis, preocupación de su obra, por las persecuciones y por las amenazas que sufrió. Me detengo en los físicos y morales un poquito. Ya mencioné la tuberculosis, a la cual atribuye su curación milagrosa por una infección de los. Y al final de su vida quedó con su columna vertebral reducida a Z, por la cual debía pasar a veces incluso noches recostado en la pared sin poder dormir y rezando el rosario. Y también por los morales a causa de la infidelidad y pecados de sus hijos espirituales. También el retrato del fundador en relación a los colaboradores, ya que la capacidad de colaborar con las personas e involucrar a otros es una de las características fundamentales del fundador. Fue una de su primer iluminación. Y él habla de los cooperadores refiriéndose a la divina asistencia, distinguiendo entre 4 tipos de cooperadores: hermanos y hermanas de la primera hora, como el beato Timoteo Yacardo, los que ofrecieron su propia vida dentro de la familia paulina, Mayorino Vigo Lungo, intercesores junto a Dios, como el canónigo Francesco Chiesa, su director espiritual, y los benefactores. Una muy importante fue la señora Amalia Cavazza Vitali, y también su tío, Giacomo Alberione, que le regaló la primera máquina de imprimir. También un retrato de alguien que recibía sueños y revelaciones. Lo vimos esto en el sueño que acabamos de descubrir. Experiencias similares a las que se describe de personajes bíblicos como José de Egipto o Jacob. Y también un retrato de alguien que tenía otras experiencias espirituales. Por ejemplo, en AD leeremos, y en este caso en primera persona, cerrar los ojos, confiarme solo y enteramente en las manos de Dios. Abandonándome totalmente a su amor, me atraía con enorme fuerza. Más aún, era como un aguijón que iba penetrando cada vez más en el alma. Este testimonio nos hace descubrir de cierta manera experiencias místicas similares a las que han vivido otros santos. Luisa, me compartiste un vínculo. ¿Estamos bien con el tiempo?
Bien, como estoy al teléfono, Luisa, me avisas por favor antes de que se corte. Así que... Bien. Y hasta aquí un poco lo que hemos compartido de este camino, de esta experiencia del fundador, que debe ser también la nuestra. Así que les deseo a todos muy buen camino. Pero antes nos vamos a despedir con un fragmento de AD que se encuentra en los apéndices, que no fueron escritos originalmente para esta obra, pero como contienen elementos muy importantes para el carisma paulino, fueron anexados en ediciones posteriores en esta forma de apéndice. De hecho, este fragmento corresponde al escrito de 1960 de Para que el hombre de Dios sea perfecto. Y nos dirá el padre Alberione: siento delante de Dios y de los hombres la grave responsabilidad de la misión que el Señor me ha confiado. Si Él hubiera encontrado una persona más indigna e incapaz, la habría preferido. Esto es para mí y para todos garantía de que el Señor lo ha querido y Él mismo lo ha hecho realizar. Igual que el artista toma cualquier pincel de poco valor y a oscuras de la obra que se va a realizar, aunque sea un hermoso Jesucristo, divino Maestro. Estamos fundamentados sobre la Iglesia y el vicario de Jesucristo. Y esta convicción inspira seguridad, alegría y aliento. Padre Santiago Alberione. Bueno, muchísimas gracias a todos por la atención y ahora sí quedo a disposición por si alguien quiere hacer algún comentario o demás. Muchísimas gracias. Y recuerdo que esta obra, que forma parte de la ópera Omnia de Alberione, la pueden encontrar ahí sí en el sitio alberione.org y que se puede descargar, así que, bueno, los animo a que la puedan leer. Tiene sus dificultades por todas estas cuestiones que mencionaba al principio y algunas claves de lectura, pero tiene unas notas aclaratorias al pie de página que ayudan muchísimo para comprender y entender todo el contexto en el cual el padre Alberione quiso de escrito. Así que con paciencia y tiempo se puede leer. Bueno, cantemos Alberione. Cantemos Alberione. Alberione. No tan alto, por favor. De la hostia Jesús le llamó, solo la voz escuchó, y así como en la iglesia, la familia Paulina soñó. Alberione, todo el mundo te a Cristo entregaste todo a Él. A ver todo. Alberione, todo el mundo te amó. Anunciaste a Cristo, entregaste todo a Él. Y ahora un poquito de mi canción, porque estamos con Jesús resucitado. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor.
viva Cristo, que viva esto, que viva Él. Arriba. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Y yo me sigo enamorando de Dios. Y yo me sigo enamorando de Dios. Estaba solo y triste el pasado, ahora soy feliz. Porque Cristo toma mi vida y no la quiero soltar. Cristo ha tomado mi vida, y no la quiero soltar. El hombro la agarró. Cristo ha tomado mi vida, y no la quiero soltar. Estaba feliz, porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Eso. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él, que viva Cristo, que viva Él. ¡Viva el